¿Por qué Trump quiere invadir México y sería este un problema para los mexicanos que vivimos en Estados Unidos? Miren, Trump ahorita está hablando de una posibilidad de invadir México de una forma blanda, como lo llama él, o mandar al ejército estadounidense a México. Ahora, yo sé que mucha gente va a estar muy enojada y va a estar muy en contra de esto. Pero necesitamos ver y analizar cuál es la situación verdadera que se está viviendo en México y en Estados Unidos con el problema de los grupos de la delincuencia organizada o con los carteles. Porque no solamente a México y a la población mexicana están siendo víctimas de la violencia de estos grupos de delincuentes, sino que en Estados Unidos hay miles y miles de muertos por culpa de ellos. Bueno, lo que pasa es que ahorita el Trump ya no está viendo a estos grupos criminales como simple traficantes de estupefacientes o de drogas. No, los quieren calificar o clasificar como grupos terroristas. Y ustedes saben que después del 9/11, lo único que Estados Unidos ocupaba para invadir un país era decir que los gobiernos de esos países, como por ejemplo Irak y Afganistán, estaban apoyando terroristas para que Estados Unidos los invadiera. Entonces, ahorita, si se designa y se clasifica a los diferentes grupos criminales o diferentes carteles de México, entonces ellos van a invadir México con la aprobación o sin la aprobación del gobierno mexicano y a su vez de la población mexicana. Y cuando habla de una invasión blanda, eso significa lo que dicen en inglés un soft invasion, que es mandar a grupos tácticos como los Navy SEALs, como el Grupo Delta, como los Green Berets o los Boinas Verdes, y toda esa serie de grupos especiales, de fuerzas especiales, que el ejército estadounidense tiene a su disposición para hacer lo que le llaman ellos Black Ops o operaciones oscuras. Bueno, entonces ahorita Trump habló con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y no solamente está amenazando con la invasión, también está amenazando con aranceles. Así es, poner un 25% de aranceles a todos los productos o importaciones que vengan de México a Estados Unidos o a su vez sus exportaciones de México hacia Estados Unidos. Ahora, yo en lo personal soy nacionalista, mexicano, patriota, pero tampoco me cierro a la realidad. Yo no estoy de acuerdo que Estados Unidos invadiera México, pero creo yo que hoy por hoy en México tenemos un narcogobierno que protege a los criminales y a los delincuentes y a los grupos del crimen organizado. Y ahorita la población general en México está totalmente desprotegida. Y yo les voy a preguntar a ustedes que me escuchan, ¿qué opción tiene la población civil en México ante las autoridades corruptas y los abusos, delitos, asesinatos, violaciones
y todo tipo de abuso a que estos grupos de la delincuencia están sometiendo a nuestro pueblo, están sometiendo a nuestra gente. Esto ya se salió totalmente de control. Ahora, ha habido algunos grupos de la población civil que hace algunos años se organizaron para tratar de combatir a estos grupos criminales. Y cuando empezaron a tener algún avance en defender y proteger sus comunidades, ¿qué hicieron? Bueno, pues primeramente los delincuentes o los grupos delincuenciales les mandaron a las autoridades, les echaron al ejército y al aparato judicial del gobierno mexicano en contra de estos grupos de autodefensas. Posteriormente las autodefensas fueron infiltradas por gente del narcotráfico y gente del gobierno. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, a muchos de ellos los encarcelaron, a otros los asesinaron y al final del día las autodefensas pasaron a ser parte de lo mismo. Miren, yo les he platicado en otros videos que a mí me ha tocado ir a México y puedes ver y oler el miedo de la población en algunas regiones de México. Ahora, ninguna región de México está exenta de la inseguridad. Lo único que hay a mayor o menor grado de delincuencia y de inseguridad. Pero todo México, ¿ok?, está impregnado, está contaminado de la delincuencia común y de la delincuencia con charola, que estamos hablando de nuestras autoridades del gobierno mexicano. Y miren, con el Obrador, con la Sheinbaum, con Morena, se siguen dando las corruptelas, se siguen dando los abusos de poder. ¿Por qué? Porque como dicen en mi tierra, es la misma gata, no más que revolcada. Porque ya ven que Morena se llenó y se infestó de chapulines que vinieron de otros partidos como el PRI, como el PAN, como el PT y como tantos de ellos, que es el común denominador de ellos es la corrupción, es el abuso de poder. Entonces, yo le pregunto a mi gente en Estados Unidos y en México, ¿qué opción tiene la población civil, la gente de a pie, en contra de los grupos del crimen organizado que trabajan junto con el gobierno? Lo estamos viendo ahorita en el estado de Sinaloa, que tenemos un narcogobernador que ya se sabe a ciencia cierta que fue apoyado, financiado por el narcotráfico, por los grupos delincuenciales, y que ahorita tomó partido en una facción en contra de la otra, y algo que mis paisanos sinaloenses de los diferentes grupos delincuenciales no entienden, que lo que está haciendo Estados Unidos les está aplicando la misma estrategia que aplicó en la década de los 80s y los 90s en contra de los carteles en Colombia. Porque primero apoyó al Pablo Escobar mediante la CIA para que se inflara, ya que se salió de control el Escobar y le declaró la guerra al Estado
y empezó a cometer actos terroristas en contra de la población civil y en contra de las autoridades del Estado de Colombia, fue cuando Estados Unidos y las agencias de Estados Unidos como la CIA, el FBI, la DEA, se aliaron con el cartel de Cali para cazar a Escobar y desmantelar el cartel de Medellín. Y ya una vez logrado ese propósito, destruyó y encarceló a los jefes del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, y acabó con los dos carteles. Entonces, si mis paisanos en Sinaloa no se ponen las pilas y no empiezan a buscar la paz y buscar un acuerdo, ¿ok? Se va a acabar Estados Unidos a los dos. Ahora, con esta amenaza eminente de invasión por parte de Estados Unidos a México, pues yo la verdad estoy confundido y yo veo que no hay quien pueda defender al pueblo en México. Y me gustaría pensar que Estados Unidos haría una invasión benigna. Pero lastimosamente, la historia nos dice que Estados Unidos, el gobierno estadounidense, es un gobierno como si fuera un lobo, que ese cuando llega al rebaño de ovejas no llega a cuidarlas, se las llega para comérselas. Entonces, yo me temo que con ese pretexto de acabar con los carteles de la droga, Estados Unidos tome ventaja de esa situación para adueñarse del país. Ahora, ahorita lo dijo de manera bromista cuando lo visitó el primer ministro de Canadá, el Trudeau, cuando le dijo Trudeau que si le ponían los aranceles que pensaba ponerle a México y a Canadá, el 25%, que eso acabaría con la economía canadiense. A lo que Trump contestó, dicen, a forma de broma, que no se tuviera que preocupar por eso, porque solamente lo harían el 51 estado de la Unión Americana. Digo, él está hablando de apropiarse Canadá. Y como dice el dicho, que entre broma y broma, la verdad se asoma. Al menos de México no está diciendo que lo va a hacer el estado 52. No, está diciendo que va a ser una invasión blanda o una invasión proporcionada con el ejército estadounidense. Pero miren, muchas veces la gente apoya ese tipo de situaciones por la desesperación. Y Estados Unidos tiene su aparato de comunicaciones a nivel mundial y México no es la excepción, donde los periódicos y todos los medios de comunicación son manipulados, ¿ok?, por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, no les empiece, ¿ok?, a sorprender que en los próximos meses escuchemos todo tipo de programas, todo tipo de documentales, todo tipo de entrevistas, donde van a mover a la opinión pública de México a apoyar una posible invasión por el gobierno de Trump, capitalizando la
la frustración, el hartazgo, el temor de la población civil de México ante la delincuencia y ante la corrupción y la desprotección del Estado mexicano a su población. Entonces, ¿qué pasa? Es el clásico, nosotros no queríamos venir, pero la población mexicana dice que vayamos a ayudarles. Y pues no tenemos otra, porque nosotros somos demócratas que nos gustan y apoyamos los derechos humanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que poner mucha atención. A mí, en lugar de que se llevara a cabo una invasión, ya sea efectiva con miembros del ejército estadounidense, o que se hiciera una invasión blanda, como se dice, a mí me gustaría que la presidenta de México se bajara de su caballito blanco y le bajara 3 rayitas a su orgullo y a su sensibilidad y tuvieran una colaboración con las autoridades estadounidenses para que corten cabezas y pongan orden. Porque yo sé a ciencia cierta, porque lo he investigado, que la CIA y la DEA son los jefes de los carteles. Es por eso que dicen que ellos los acabarían muy rápido. Claro, porque ellos los conocen, ellos saben quién son y ellos trabajan y han trabajado por muchos años con ellos. Ahora, ahorita que Trump quiere empezar a cortar cabezas y a bajarles vara, obviamente que van a tener acceso a ellos. Entonces, para mí, en vez de llenarnos de un patriotismo y una sensibilidad desmedida, creo que sería una forma muy inteligente del gobierno mexicano para evitar una invasión del ejército estadounidense o de grupos de fuerzas especiales, que colaboraran los gobiernos, que le dijera el gobierno mexicano al gobierno estadounidense: ok, vamos a trabajar juntos, trae tus elementos tácticos y investigaciones y toda la tecnología para ir detrás de esta gente. Y así, si el gobierno estadounidense viera la cooperación de México, pues creo que no estarían hablando de invasiones. Pero ¿qué contestó la señora? Ah, no, que ellos son independientes y que ellos nadie les va a decir lo que hay que hacer. Bueno, pero hay que ser realista. Estados Unidos ha sido el titiritero o ha sido el que ha manejado los hilos del destino de México desde la época de Porfirio Díaz. Ahora, si ustedes se van a la historia cuando dicen, que Pancho Villa, que Emiliano Zapata, que derrocaron a Porfirio Díaz, no, señores. Esa revolución mexicana de 1910 fue promovida, apoyada por Estados Unidos, porque se le quiso salir del huacal Porfirio Díaz. Pero ese es otro asunto que otro día vamos a tocar. Miren, y aquí es algo bien delicado, porque miren, México ahorita está perdiendo gente por miles. Se estima que en el año 2023 murieron a causa de la violencia en México de 30,000 a 50,000 personas en el país. Y dicen de 30,000 a 50,000 porque 30,000 se sabe que se murieron, están muertos, pero hay 20,000 personas desaparecidas. Ahora, si nos vamos en ese tren
Estamos hablando que muy posiblemente en los 6 años de esta señora, Claudia Sheinbaum, vamos a poner 30,000, ¿verdad? 5 por 3, 15. En los 6 años de su administración, estamos hablando que se pueden morir más de 150,000 personas en México a causa de la violencia que estos grupos organizados del crimen organizado están causando. Bueno, esos son los muertos de México a causa de los grupos del crimen organizado. Ahora, a causa de las drogas sintéticas como la Fanta, ahorita Estados Unidos tiene un promedio de más de 100,000 personas que se están muriendo cada año. Entonces imagínense, 100,000 de Estados Unidos, 50,000 de México, se están muriendo unos por las sustancias ilegales, como la Fanta, las drogas sintéticas y otras más, y otros 50,000 en México por la violencia. 150,000 personas se están muriendo por culpa de la delincuencia organizada. Entonces, se tiene que hacer algo. Se tiene que hacer algo. Porque si no, se está muriendo una ciudad de 150,000 gentes cada año. Y creo que no tiene que ser así. Ahora, la señora, por este patriotismo, que yo digo que uno tiene que ser patriota, pero pragmático, y saber cuando no tiene las capacidades ni los recursos para enfrentar un problema. Ahora, el Obrador no pudo con la delincuencia organizada. Y yo dudo que esta señora lo pueda hacer. Entonces, lo mejor que sería para todos es una colaboración para evitar una invasión. Y no solamente le está pidiendo la colaboración en poner este problema en contra de las sustancias ilegales en la droga. Y miren, ¿ok? Para que vean que nomás les aprietan las tuercas y se dan resultados. Hoy es viernes 6 de diciembre y este martes que fue 3 de diciembre, en Sinaloa decomisaron más de 1 tonelada de pastillas de droga sintética que le llaman Fanta. Ustedes saben de qué me refiero. Más de 1 tonelada. Uno de los cargamentos o de las incautaciones más cuantiosas en los últimos años. ¿Eso por qué se dio? Bueno, porque se viene la voladora. Así que más vale que lo crean. Y yo creo, y voy a ser enfático, o voy a hacer énfasis, en que es mejor que dejemos el orgullo a un lado y decidamos colaborar. Porque si no, les voy a poner el ejemplo a un tipo que se le quiso poner a Sansón a las patadas. Saddam Hussein, que tenía entre los 10 ejércitos más armados del mundo. Y Estados Unidos le dijo, bájale 5 rayitas. Y en vez de bajarle 5 rayitas, ¿qué pasó? Invadió Kuwait. Ahora, igual, Estados Unidos sí trabaja. Apoyaba a Saddam Hussein en contra de la guerra contra Irán, que duraron como 10 años. Entonces, pero se les va el rollo y no se ubican. Si el Saddam Hussein le baja 5 rayitas, no se le pone al brinco a Estados Unidos, quizás ahí siguiera.
Entonces la gente tiene que ser pragmática e inteligente y saber cuando no tienes los recursos ni la capacidad de fuego para ponerte al brinco. Y hay que usar ese dicho tan sabio que ha estado no sé por cuánto tiempo, que dice, si no puedes con el enemigo, pues únete a él. Entonces, la Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no va a poder con Estados Unidos, aunque se le quiera poner al brinco, y es mejor que colabore con él. Denme sus opiniones. Yo sé que esto va a tocar la médula de muchos mexicanos, de mucha gente, pero quiero que ustedes me den sus opiniones y me den cuál sería la solución, porque ya tenemos casi 20 años con este problema de la inseguridad y cada año se pone peor. Entonces, pues este fue un video más de su compa El Can de Culiacán. Les agradezco que me escuchen, que me vean, que compartan, que se suscriban, que me dejen sus comentarios. Así que recuerden, como siempre, amenazo con regresar.